Muy buenos días, estimadas y estimados cursantes. Mi nombre es Herbert Montoya Mendoza y hoy día vamos a tener este último módulo de este curso respecto a al precedente y a la línea jurisprudencial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos hoy día a analizar? Entiendo que han tenido ya otras temáticas previas con el eh, doctor Juan Carlos Estíbaris, Víctor Laredo, doctor Boris Arias, donde han empezado a analizar distintos tópicos, ¿no? Que tienen que ver con el aspecto del análisis del precedente, de la jurisprudencia constitucional. Hoy vamos a analizar un poco de cómo se construye la línea jurisprudencial, vamos a analizar algunos aspectos de los tipos de sentencias constitucionales, vamos a analizar también un poco de la contradicción jurisprudencial y cuáles son los mecanismos constitucionales que permiten en este caso resolver esta contradicción, tanto en sede constitucional como la resolución de jurisprudencia contradictoria por parte de los jueces y tribunales de garantías, ¿no? Más o menos eso va a ser el tópico que vamos a analizar punto por punto. Pueden activar sus micrófonos, ¿no? Si hay algún punto de duda o si tienen algún comentario, ¿no? O también realizarlo mediante chat, voy a estar atento, de tal forma que esto podamos un poco analizarlo desde una posición crítica, ¿no? Vamos a ver estas posiciones críticas, estas observaciones que se dan en este procedimiento, de tal forma que sea un poco más enriquecido, sea un poco más, ¿no? Fructífero, haya un poco más de interés en estos puntos que vamos a analizar. Bien, dicho aquello, voy a compartir una pequeña presentación, ¿no? Muy cortita, tal forma que vamos a, eh, en algunos puntos, darnos nuestro tiempo para tratar de explicarlo con mayor amplitud cada aspecto que se vaya a presentar. Bien, entonces, cuando, cuando hablamos de la jurisprudencia, bueno, uno se hace referencia, ¿no? Al precedente y a la jurisprudencia, si estos dos elementos son lo mismo o hay alguna diferencia cuando hablamos de precedente, cuando hablamos de jurisprudencia, ¿no? Una primera afirmación podríamos decir que no son lo mismo la jurisprudencia y el precedente, dado que el precedente más es una figura jurídica que se ha utilizado y que es propio, digamos, de un sistema jurídico que es como el common law, o el derecho común, ¿no? Anglosajón, norteamericano y otros países más. Y en cambio, la jurisprudencia más hace referencia a un sistema del civil law, ¿no? Un sistema del civil law donde es ese conjunto de fallos, ¿no? Una segunda, tal vez, diferencia, podríamos decir, entre precedente y jurisprudencia constitucional va a ser que el precedente van a identificarlo como no cualquier tipo de sentencia, sino sentencias, digamos, relevantes que crean derecho, eliminan derecho, ¿no? O que establecen alguna modificación del sistema jurídico, ¿no? Entonces, son ese tipo de sentencias constitucionales, como por ejemplo aquellas que tal vez puedan cambiar la línea jurisprudencial, modificar la línea jurisprudencial, reconducir, etcétera, ¿no? Son este tipo de sentencias constitucionales que marcan ciertos puntos de, eh, de cambio, podríamos decir, dentro de ese conjunto de fallos emitidos dentro del tribunal. Y la jurisprudencia simplemente sería, ¿no? Todos los fallos emitidos por estos tribunales cuya característica es emitir decisiones con carácter vinculante, ¿no? Entonces, todas las sentencias son jurisprudencia, pero no todas las sentencias son precedentes, sino son algunos tipos de estas sentencias que se van a caracterizar como precedentes, ¿no? Hay una segunda diferenciación. Entonces, ambas son válidas, ¿no? Ambas también las utilizamos en el momento de diferenciar lo que es un precedente y lo que es la jurisprudencia, ¿no? Con relación al primero, mayormente del sistema del civil law o el sistema romano-germánico, más utilizamos cuando hablamos de sentencias, por ejemplo, a la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia? Entonces, culturalmente, más hemos adoptado esta definición propiamente de la jurisprudencia, en cambio, diríamos
que en el common law se utiliza más culturalmente el término precedente, ¿no? Aunque claro, la utilización que se hace de estas decisiones, lo vamos a limitar a las decisiones constitucionales, son muy diferentes en el common law que en el derecho germano románico, ¿no? O civil law, que lo denominan otros. Tienen sus diferencias. La utilización es un poco diferente en cómo utilizamos este sistema de la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿no? Y uno se empieza a preguntar, ¿por qué en el civil law, ¿no? el, la jurisprudencia o el precedente formó parte, diríamos, de las fuentes del derecho, dado que un sistema de civil law o germano románico se basa únicamente en la ley, ¿no? Que esa ha sido la tradición, que es lo que hemos adoptado del sistema romano germánico, ¿no? Donde nos hemos basado únicamente en eh, identificar como fuente del derecho únicamente la ley, ¿no? Y esto se va a reforzar en la escuela del exégesis, ¿no? Donde el juez lo único que hacía es aplicar la ley, no podía interpretar la ley, ¿no? Entonces su función simplemente era aplicadora. Y si bien existían incluso estas instancias o tribunales de casación en el sistema durante la escuela del exégesis en Francia, ¿no? Se encargaba justamente de controlar estos tribunales de casación que los jueces no interpreten el derecho. Entonces, bajo esta escuela existía la aplicación del famoso mito del legislador el mito del legislador racional, en el sentido que el legislador ya había previsto todas las situaciones, que sus leyes eran tan claras, tan precisas, de tal forma que no podía haber, ¿no? Contradicción, incoherencias, falta de claridad. Por el contrario, era congruente el sistema, era completo el sistema, por esa razón no había laguna jurídica. Entonces, aquí el juez no tenía ninguna posibilidad de poder interpretar la ley. Si lo interpretaba, existía un tribunal de casación quien controlaba que no realice ese tipo de interpretación. Por eso es que Montesquieu iba a decir, el juez es la famosa boca muda de la ley, no puede interpretar la ley. Entonces, su aplicación del derecho era simplemente subsuntivo. Yo no se pregunta, ¿y por qué existía esta tradición tan formal, ¿no? Tan formal del derecho en esta escuela del exégesis, que es con la que ¿no? Va justamente a adoptar este sistema romano-germánico, le va a dar esta dinámica al sistema, ¿no? ¿Y por qué se realiza este tipo de limitación amplia al juez, ¿no? Una posible respuesta es que durante la Revolución Francesa, ¿no? Los jueces eran más pegados a la nobleza, tenían un vínculo muy fuerte con la nobleza, de tal forma que la burguesía desconfiaba de ellos, ¿no? Y como la burguesía empezó a formar parte del tercer estado y por tanto de, digamos, Congreso y formaron la Asamblea Constituyente o el Poder Constituyente durante Francia, entonces tenían más confianza en el legislador, ¿no? Y esa desconfianza en el juez ha permitido de que los jueces estén atados a lo que el legislador decía, de tal forma que el juez no podía eludir falta de claridad ni laguna jurídica. El derecho lo resolvía todo. Y esto es justamente producto también el Código Napoleónico, que es una sistematización de toda la normativa, de decisiones judiciales incluso, pero las decisiones judiciales, ¿no? que eran emitidas por estas máximas cortes simplemente tenían un carácter auxiliar, ¿no? No eran fuente directa del derecho, sino únicamente la ley. Y si el juez quería un poco justificar un poco más su decisión, utilizaba la jurisprudencia o las decisiones judiciales para tratar de ampliar los argumentos, pero no era obligatorio la utilización, ¿no? de esas decisiones, ni tampoco podían ser, en este caso, eh, exigidos a una autoridad judicial para que las aplique o cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran era igual que la doctrina, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, presentamos nuestros alegatos y citamos a tales autores, no podemos decirle al juez que aplique ¿no? el entendimiento de ese autor desarrollado en determinado texto o libro, ¿no? No es ¿no? obligatorio, simplemente es una simple referencia que puede
coadyuvar en los argumentos que estás utilizando. Lo mismo era con el tema de con el tema de las decisiones judiciales. En cambio, en common law, esto es muy diferente porque el derecho común, si bien en sus inicios surge como consecuencia ¿no? de la costumbre en Inglaterra, es decir, muchos tenemos una falsa idea de que el common law es simplemente un sistema jurídico basado en la costumbre. Sí, pero eso es en su, digamos, en su desarrollo primigenio, y cuando recién se estaba formando el common law, aplicaba la costumbre, dado que en Inglaterra era un país totalmente dividido, ¿no? Un país formado por diferentes reinos, y cada reino tenía su propia costumbre, sus propias prácticas, y ¿no? Además que Inglaterra era constantemente invadido por los sajones, por los anglos, ¿no? Tenían distintas tribus, o sea, era una división amplia de reinos, ¿no? Que incluso después vinieron los vikingos, invadieron Inglaterra, ¿no? Y cuando invadieron también eh, fueron, ¿no? Se establecieron con sus costumbres, sus prácticas. Incluso mucho antes los romanos invadieron Inglaterra. Entonces, fíjense, una mezcla de tantas costumbres en Inglaterra. Por eso es que surge el common law a partir, o toma como fuente del derecho en sus inicios a la costumbre, porque cada región de Inglaterra, el norte, el sur, el este o el oeste, tenían distintas prácticas y cómo resolvían sus problemas jurídicos, ¿no? Era a partir de las prácticas que tenía cada reino dentro de Inglaterra. Hasta que llega un punto en que ya se establece un rey, logra conquistar a todos estos otros reinos y como primera medida toma, ¿no? Elige a unos jueces transitorios, eh, o lo llaman jueces itinerantes, quienes, ¿no? Designa el rey y empieza a ir por todos estos otros eh, ¿no? Lugares que ya Inglaterra había consolidado, unificado, por supuesto, y producto de esa producto de aquello, ¿no? Eh, existía varias costumbres, entonces como ya se había unificado Inglaterra a través de la conquista de un rey que logra conquistar todos los, ¿no? Inglaterra, ¿no? Empieza a mandar jueces itinerantes y estos jueces empiezan a resolver a través primero de la costumbre y esa costumbre se los refleja en un fallo, ¿no? Y estos jueces van constantemente por el este, el oeste, el norte, el sur y al último, ¿no? Se empiezan a encontrar y logran compartir las experiencias de todos estos jueces que habían ido periódicamente a resolver estas problemáticas, que eran jueces que habían sido, que son enviados por el rey, ¿no? Jueces reales. Entonces, ahí esta costumbre que en sus inicios era propio, ¿no? Del sistema del common law, luego se va a reflejar en decisiones judiciales. Y estas decisiones judiciales van a plasmar, ¿no? Esas prácticas que tenía, ¿no? Cada parte de Inglaterra, lo cual era distinto, hemos dicho, porque era una mezcla de diferentes culturas ahí en Inglaterra, de tal forma que empiezan ya a sistematizarse en decisiones judiciales estas prácticas que realizaban y empiezan de alguna manera ya a unificar, digamos, a partir de esa sistematización, ¿no? El derecho propiamente inglés. Entonces, si bien en sus inicios el derecho común lo surge a partir de la resolución de conflictos utilizando la costumbre, esa costumbre se refleja en decisiones judiciales y es a partir de ahí que ya el derecho el common law propiamente va, eh, ¿no? Su sistema jurídico va a desarrollarse a través de las decisiones judiciales, a través de lo que dicen los jueces, ¿no? Entonces, a medida que va desarrollándose ya eh, ¿no? Este sistema monárquico, donde ya hay jueces reales, donde ya empiezan a sistematizar las costumbres y se reflejan en las decisiones, lo que ya van a aplicar posteriormente ya no es la costumbre, sino la decisión judicial. Y así va desarrollándose, ¿no? Pasando el tiempo y esto se va consolidando mucho más, de tal forma que el derecho en el common law se desarrolla a partir de las decisiones de la corte, ¿no? De sus jueces, de sus máximas instancias,
¿no? E incluso de los jueces de segunda instancia y primera, es decir, el sistema de estas decisiones del derecho, del common law, ¿no? Es un pilar fundamental en su ordenamiento jurídico. ¿Cómo se desarrolla el derecho en el common law? Es a partir de las decisiones judiciales, ¿no? Son estas decisiones las que van a crear derecho. Más aún en sus inicios, dado que no existía al principio, digamos, un parlamento que establezca leyes, ¿no? Al principio no existía, hasta que se consolida un parlamento, bueno, la forma en que se desarrollaba el sistema jurídico a través del precedente, y el precedente era el que creaba derecho, ¿no? Posteriormente ya se consolida ya un gobierno monárquico, si bien, donde ya también se consolida un sistema de gobierno, ¿no? Y se crean los parlamentos, en este caso el Parlamento inglés, donde ellos ya empiezan a emitir leyes, que en sus inicios la emisión de esas leyes eran, digamos, escasas, no emitían constantemente como el sistema del civil law, ¿no? Al contrario, al principio, si se emitía una ley, era después de 6 meses, 4, 5 meses, una ley, ¿no? Solamente, o sea, tardaba mucho. Entonces, durante ese tiempo seguía teniendo mayor relevancia el presidente. Ahora bien, eso no significaba de que el presidente estaba por encima de la ley, al contrario, ¿no? Cuando ya existe el Parlamento inglés, lo que se hacía era respetar esas decisiones, ¿no? Podía cambiar el presidente, ¿no? Una vez que ya el Parlamento emitía una ley, y si esa ley era contraria al presidente, el presidente es el que tenía que sujetarse a esta ley emitida por el Parlamento inglés, ¿no? Y bueno, a medida que fue aún más desarrollándose Inglaterra, ya el Parlamento se fue consolidando, emitiendo constantemente más leyes, y hoy en día podríamos decir que estas dos fuentes conviven, tanto es decir, el derecho, el sistema jurídico anglosajón, se desarrolla a través de las sentencias, de sus cortes, y también a través de las leyes. Ambas conviven, ¿no? No es que ahora simplemente es también el desarrollo del derecho a partir del precedente, no, no únicamente. Ahora también existe un parlamento que es más activo y constantemente emite ciertas normas al cual el presidente tiene que ajustarse, ¿no? Tiene que ajustarse. Entonces, más o menos esta es la lógica en que surge el precedente, y esto influye mucho en la forma como se analiza, ¿no? Y cómo es relevante las decisiones judiciales en el common law, ¿no? En el common law. Eso influye en la enseñanza del derecho, y es por eso que el derecho no se enseña a partir de la ley, en el common law, sino a partir de las decisiones judiciales, ¿no? Las decisiones judiciales de las cortes no solamente son obligatorias en el sistema del common law, las decisiones de sus últimas cortes, sino también las intermedias, podríamos decir, que también son obligatorias, ¿no? Entonces su precedente es vertical, ¿no? El que está en primera instancia tiene que aplicar las decisiones de su superior, ¿no? Estas decisiones del superior son precedentes también, tienen un rol, pero estas también tienen que sujetarse a las decisiones del tribunal superior, ¿no? Entonces, digamos, tienen varias decisiones dentro del sistema del common law, son obligatorias, son consideradas precedentes, ¿no? En el civil law, nuestro sistema, no, únicamente son, digamos, las decisiones de las altas cortes, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, claro, aquí hay que hacer una pequeña diferenciación, eh, perdón, aclaración, en el sentido de que también las decisiones de los vocales son obligatorias y surgen, más que todo en materia penal, ¿no es cierto? Son consideradas como eh, ciertos precedentes a objeto de poder hacerlas valer dentro de un proceso penal, ¿no? Es más, cuando vas a un recurso de casación, no solamente tienes que adjuntar el auto supremo, que justamente es contradictorio o que te está, ¿no? Fundando o justificando la posición que tú estás manteniendo, sino también puedes utilizar un auto de vista. Más o menos han tratado de también rescatar esta partecita del common law, en el sentido de que el common law, todas las decisiones de sus jueces, excepto las de primera instancia, son vinculantes, ¿no? En nuestro caso del civil law, más el boliviano, podríamos decir, tiene, ¿no? Cierta relevancia nomás los autos de vista,
¿no? Los autos de vista que crean también ciertos entendimientos que son obligatorios para los jueces aplicarlos, ¿no? No es necesario que sean en tu caso, sino utilices de otro caso, pero que haya dado cierto entendimiento. Claro, la crítica hay un poco es, si decimos que los autos de vista también tienen un efecto vinculante para el juez, pero el conocimiento de estos autos de vista son restringidos porque no hay un sistema o, ¿no? Con una página web o una gaceta que trate de sistematizar o trate de publicar más que todas estas decisiones de los vocales, porque son obligatorios. Entonces, no tenemos un acceso amplio, digamos, a estas decisiones, sino únicamente las del Tribunal Supremo de Justicia a través de su página web, ¿no? Igual del Tribunal Constitucional. Bueno, hay una limitante con relación a los autos de vista, pero tienen cierto grado de vinculatoriedad, siempre y cuando ese auto de vista no sea ya dejado sin efecto o ese entendimiento del auto de vista no sea dejado por un auto supremo, ¿no? Si ese auto de vista no es contrario a lo que dijo el Tribunal Supremo, entonces tiene ese grado de vinculatoriedad, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo el precedente en el sistema de common law es mucho más aplicable a un sistema de creación del derecho a través de la jurisprudencia que en los casos del civil law, ¿no? Si bien en el civil law vamos a decir que el derecho no se crea ampliamente como por la jurisprudencia, así como el legislador, ¿no? El que aquí tiene la potestad de crear el derecho es el legislador, no el propiamente el juez. No obstante, diríamos, eh, y aquí utilizando un poquito a Hart, que Hart habla de este concepto de los intersticios del derecho, es decir, en un sistema jurídico, el juez puede crear derecho, pero de forma muy limitada. Algo que es común para el common law, de que el juez crea cualquier derecho, eso es común para el common law. Pero en el civil law no, porque la tradición jurídica es desarrollada a través de un órgano legislativo, un poder legislativo, quienes ellos tienen la competencia exclusiva de crear derecho. Entonces, si esa es la cultura jurídica, ¿por qué el juez podría crear derecho? ¿No? Y aquí dice, sí, crea derecho, pero de forma muy limitada. ¿Y en qué casos podría crear derecho? Esto Carlos lo llama la creación intersticial del derecho, ¿no? Crea derecho en el sentido de que únicamente va a crear ese derecho cuando exista una laguna jurídica, ¿no? Únicamente cuando exista una laguna jurídica o cuando implique una falta de claridad de la norma. En estos casos, sí, únicamente en estos casos, el juez podría crear derecho, ¿no? Dado que el legislador, obviamente, y aquí viene ya una posición positivista, ¿no? Que critica en cierta manera también a la escuela del exégesis, en el sentido que el positivismo va a afirmar de que el derecho no es completo, el legislador no es un legislador racional, es decir, no va a prever todas las circunstancias, de tal forma que va a existir siempre problemas, o sea, siempre lagunas jurídicas, ¿no? Entonces, bajo esta posición, obviamente, el juez también va a reconocer de que cuando el legislador no regula determinada conducta, es el juez el que a través del caso concreto puede llenar esa laguna, ¿no? Ya sea un aspecto sustancial o un aspecto procesal, ¿no? Entonces, hay veces el elemento fáctico, ¿no? Los hechos son tan complejos que no pueden subsumirse fácilmente a la normativa, de tal forma que necesitamos otra normativa para regular este tipo de conducta o un plazo, un aspecto procesal, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, podríamos decir que el juez puede crear derecho. Entonces, ahí vamos a digamos, esta otra diferenciación. Que la creación del derecho en el común no es normal, es algo que su sistema jurídico funciona, ¿no? Cuando el juez crea derecho, es algo, una práctica común en el sistema del común. En cambio, en el sistema del civil law, no es común que el juez crea derecho, excepto si se trata de llenar una laguna jurídica o dar una claridad a la norma jurídica, dado que la norma tiene problemas, ¿no? En su redacción, dado que
las normas son producto del lenguaje que utilizamos y nuestro lenguaje a veces no es claro, es ambiguo, es vago, tiene textura abierta, entonces al tener estos problemas el lenguaje se traduce también en las normas y por tanto el juez en esos casos, el juez constitucional o del Tribunal Supremo, tiene dudas sobre decir qué quiso decir aquí o qué quiere decirse con este artículo y el juez es el que lo interpreta y a través de esa interpretación crea una regla, ¿no? Una regla mucho más clara al darle una interpretación a ese artículo que no es claro. Entonces ahí también de alguna manera está creando derecho, ¿no? Está creando derecho. Entonces, en esas circunstancias, el juez sí puede crear derecho, ¿no? Sí puede crear derecho. Bien, ahora, entonces, si hemos partido de la idea de que en el sistema del common law es común la creación del derecho y sus sistemas gira en torno al precedente, en el civil law, en sus inicios, hemos dicho que no. Al contrario, simplemente es considerado una fuente auxiliar. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que hoy en día la jurisprudencia se ha convertido en una fuente directa del derecho? Y esto va a deberse a la evolución de los sistemas jurídicos, ¿no? En el sistema del civil law, el sistema jurídico fue desarrollándose, teniendo una transformación de únicamente de pasar de un Estado de Derecho ya a un Estado constitucional. Este cambio de paradigma, podríamos decir, ¿no? Ha implicado un desarrollo normativo, el reconocimiento de otras instituciones, de tal forma que ya las fuentes jurídicas también han tenido que cambiar, ¿no? Este cambio de sistema influyó en las fuentes del derecho. Por eso es que dice, a ver, la sala se deshabilitará en 10 minutos por un error involuntario. Cambiemos a otro, por favor, envíe por mensaje de WhatsApp los accesos para la otra sala. Ya vamos a entrar, ¿sí? Aquí hay un mensaje que nos está enviando el coordinador a otra sala, ¿sí? Vamos a estar atentos para entrar a otra sala, que les va a compartir el link, ¿no? Les va a compartir el link el coordinador para volver a ingresar, ¿sí? No, no. Si pueden volver a ingresar al link, al nuevo link que va a enviar el coordinador del Zoom, ¿no? Creo que hay un pequeño problema en la grabación, creo. Vamos a entrar nuevamente a otro link, ¿no?